Buen día a todos. El día de hoy vamos a realizar la presentación de nuestro proyecto de análisis de datos y Machine Learning. Nuestro grupo se conforma por Diego Camargo, Sebastián Posada y Richard Machuca. Este cuaderno presenta el proceso de análisis de datos aplicado al estudio del aprendizaje en soldadura con arco eléctrico, utilizando técnicas de análisis estadístico y Machine Learning, además de herramientas computacionales en Python. El objetivo de este proyecto es evaluar el progreso de 3 estudiantes en el proceso de soldadura mediante la observación del sonido generado durante la ejecución de los cordones, apoyándonos en librerías como Librosa, la cual es la más importante para el procesamiento del audio. El primer paso fue la creación de las muestras experimentales, las cuales constaron de 20 a 25 cordones por tiempo de toma de datos. Aquí podemos observar algunos ejemplos de las muestras experimentales generadas por los estudiantes. Y en la primera fotografía podemos observar el montaje experimental. Las muestras fueron tomadas en 3 tiempos. Cada estudiante debía realizar 25 cordones y las combinaciones experimentales que se realizaron fueron: las variables que tomamos en nuestro proceso experimental fue el tipo de electrodo y el amperaje a usar. Se seleccionó un rango de amperaje entre 90 y 130 amperios, teniendo en cuenta el uso mínimo y máximo de cada uno de los electrodos. En este caso fueron el 6013 y el 7010. Posterior a la recolección de las muestras experimentales, se generó una base de datos en donde, según los audios recolectados, se clasificaron en incorrectos o correctos. Dentro de estas carpetas se dividió para cada muestra tomada para cada estudiante, y cada estudiante se dividió en los tiempos de medición, los cuales representan los cortes a lo largo del semestre. Dentro de cada corte se dividió para las combinaciones experimentales, en este caso, por ejemplo, 6013 con 90 amperios y con 130 amperios. Es decir, cada tipo de electrodo se realizaron muestras con el rango de amperaje tomado. Como se mencionó anteriormente, con la librería Librosa, la cual nos ayudó a procesar los datos, se extrajo de cada uno de los audios de cada cordón, se extrajo la frecuencia fundamental. Y según cada tiempo de recolección de datos se generó una frecuencia fundamental promedio. Esto con el fin de poder graficarlas y así comparar el avance de cada estudiante entre el tiempo 1 y el tiempo final de la toma de datos. Aquí, como podemos ver, tenemos la gráfica del resultado del primer análisis comparativo, en donde con la base de datos que hemos visto previamente, tenemos una comparación en el tiempo 1 y 2 con el electrodo 6013 con una corriente de 90 amperios en el tiempo 1, con el estudiante 1. Como podemos ver, tenemos acá en todas las gráficas, acá como podemos ver, varias frecuencias, y lo que hicimos fue sacar una frecuencia promedio del tiempo 1 y el tiempo 2 para ver su comportamiento y ver el avance del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, como podemos ver, es el mismo para cada caso: 6013 a 90, 6013 a 130, 7018 a 90 y 7018 a 130 amperios. Todos los resultados son del estudiante número 1. Y asimismo se repite con todos los otros 2 estudiantes faltantes. Acá tenemos el mismo método, pero en este caso se comparan los cordones incorrectos de cada estudiante. Como podemos ver, hay unos ruidos, se ven unas frecuencias mucho más altas debido a golpeteos, debido a que se pega el material en la placa. Como podemos ver, acá se ve mucho más distorsionado. Y después procedemos acá
a realizar los cálculos estadísticos para analizar pues estas gráficas, donde pues tenemos acá cómo se cargaron los datos y entonces qué fue lo que pasó. Se crearon dos grupos, grupos correctos y grupos incorrectos. Por cada tipo de grupo, ya sea el electrodo, el amperaje, cuestiones así, se crea un data frame en donde pues lo que hace es sacar su frecuencia fundamental. Y con esto tenemos acá el arreglo, como podemos ver acá, los datos, pero solo muestra los cuatro primeros, pero si le damos a imprimir todos, pues va a imprimirlos todos. Acá tenemos la distribución con la campana de Gauss. Como podemos ver, hay unas que tienen buena distribución y otras no tanto, como podemos ver acá. Acá vemos que el código nos dice cuál distribución es normal y cuál distribución no es normal. Por consiguiente, tenemos el test de homocedasticidad, en donde nos dice si las varianzas son iguales o son diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Si la dispersión de datos es uniforme o es distante. Como podemos ver, acá nos da que la varianza de datos es diferente. ¿Por qué? Porque al haber tantos errores en la toma de datos, como puede ser los golpeteos, lo que hablamos que se pega al material, las frecuencias fundamentales siempre van a ser diferentes, entonces los datos van a ser muy alejados. En los ANOVAs, entonces también tenemos lo mismo que nos dice si hay diferencias significativas en los grupos. Y como podemos ver, las diferencias son muy altas por lo previamente dicho. Y acá tenemos el análisis de post-hoc, en donde nos dice dónde está el grupo de datos que está más distante. Entonces acá tenemos una impresión de los primeros datos que tenemos y nos dice cuál está más distante y cuál no. Y pues acá tenemos unas gráficas de distribución de frecuencia fundamental por electrodo y condición, donde podemos ver que en unos la dispersión de datos es más pequeña y en el otro es mucho más distante. Acá tenemos distribución violín por corriente y condición. Y acá tenemos comparación global por condición y tipo de electrodo. Bueno, y finalmente, lo último que se hizo fue comparar los dos tiempos con los dos tipos de electrodo para ver qué tal es la diferencia. Y como podemos ver, acá el 60-13 para el estudiante 1 en el primer tiempo fue más estable que el 70-18. O sea que se presentaron menos dificultades al momento de realizar la práctica. Y asimismo con los otros a 130. Bueno, el código implementa un proceso completo de aprendizaje supervisado por clasificación donde se comparan modelos de Machine Learning. Para este proceso utilizamos dos modelos, uno que fue el árbol de decisión y una red neuronal. Primero se combinaron los datos experimentales de los tres estudiantes en un solo conjunto. A este conjunto lo llamamos DF total. Después de eso se eliminaron los valores nulos y se convirtieron las variables categóricas como electrodo, corriente y tiempo en variables numéricas mediante pues codificación. Luego se dividió el grupo de datos en entrenamiento para un 75% y prueba un 25%. Después de entrenar ambos modelos, el de árbol de decisión, eh, seleccionamos este pues debido a que aprende mediante reglas lógicas no lineales y la red neuronal aprende patrones complejos mediante capas y neuronas artificiales. Ambos modelos se evaluaron con métricas de desempeño, las cuales fueron exactitud general, qué tan confiables son las predicciones positivas, qué tan asertivas son los casos positivos reales y el promedio entre decisión, que son las que vemos acá. También se generaron matrices de confusión para visualizar los aciertos y errores y se realizaron una validación cruzada de 5 ediciones para comprobar la robustez del modelo. Finalmente se compararon los resultados gráficamente y se determinaron cuál modelo es más eficiente. Entonces, al ejecutar el código, vemos que nos presenta los datos de entrada, que son los que habíamos mencionado anteriormente, donde clasificamos los estudiantes, el electrodo, la corriente, el tiempo, la frecuencia y la condición. Esta tabla va de 0 a 4, como pueden ver, pero los datos cargados en realidad fueron 120. Podemos visualizar mejor la tabla haciendo clic en tabla completa y visualizar cuántos fueron los datos y cuál fue el dato de cada uno. Luego, pues, como mencioné anteriormente, se hizo un entrenamiento completo
donde un porcentaje fue para entrenamiento y otro fue para prueba. Como pueden ver, 6 fueron nuestras variables, que fueron las de entrada. Y así, entonces, usando el código, comenzamos con los datos que les mencioné anteriormente, donde podemos ver un reporte de clasificación y pues vemos lo que es la exactitud general, vemos qué tan confiables son las predicciones y vemos el promedio de estas. Como podemos ver para el árbol de decisión y la red neuronal, fueron más que todo aproximadamente el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el método se optimizó de manera eficiente. Como podemos ver, aquí hay unas gráficas en comparación de cuál fue el resultado de cada matriz, ¿sí? Entonces vemos la matriz de árbol de decisión y la de red neuronal. Vemos cómo clasificó la frecuencia fundamental en correcto e incorrecto. Y una vez generado esto, entonces el modelo arroja la precisión y los datos finales. Adicional a esto, usamos curvas ROC, que son curvas de representación gráfica donde comparamos el rendimiento de un modelo de clasificación. Vemos que en este caso, el azul va a ser el árbol de decisión y el naranja va a ser la red neuronal. Una vez comparadas estas, el código nos arroja cuál modelo es más eficiente y cuál fue la predicción. ¿Qué quiere decir? Que el próximo estudiante que realice esta combinación va a tener una predicción de que el cordón salga correcto, ¿sí? El árbol de decisión pues obtuvo un F-score mayor, que quiere decir que estuvo al 0.96, ¿sí? Lo que indica que generaliza mejor los datos. Comparamos el segundo código y acá podemos ver mejor cómo son los resultados de cada uno. Vemos cuánto fue el score, que en este caso pues sería el 100% y la predicción del caso correcto. El modelo seleccionado de árbol de decisión puede predecir correctamente si una nueva condición experimental será correcta o incorrecta, mientras que la red neuronal tuvo un rendimiento similar, pero ligeramente inferior, posiblemente porque necesita más datos o ajustes de hiperparámetros para mejorar su aprendizaje. Ya por último, entonces podemos generar una predicción dependiendo del código y pues esto sería pues la metodología planteada usando pues el proceso de Machine Learning.